En este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado con el ángulo de Ackermann, al menos de forma general y resumida, porque tiene una complejidad tremenda que, sobre todo en competición, pues depende de muchas variables y además muchísimas configuraciones. Además, con todo el tema del dash de Mercedes, de todo lo que se habla del Ackermann variable y demás, pues está en boca de todos últimamente y creo que es especialmente interesante analizarlo y ver cómo funciona, por qué y qué variantes tiene. Así que vamos a ello. Muy buenas, pues como digo, vamos a empezar viendo rápidamente qué es este ángulo de Ackermann y por qué se implementa, qué distintas formas tiene y por qué en competición es tan complicado. Porque además es una de las partes fundamentales que se modifican siempre en el setup del coche dependiendo de cada circuito, porque te puede dar muchísima ventaja o quitártela. Además, no solo afecta el rendimiento a una vuelta o al pilotaje, digamos, los tiempos que haces vuelta a vuelta, sino también afecta muchísimo a la degradación de los neumáticos y a las temperaturas. Entonces, vamos a ver fundamentalmente cómo funciona. Bueno, el sistema de dirección de cualquier coche, pues te puedes imaginar, digamos que lo más básico es un volante que cuando tú lo giras, pues tiene unos mecanismos que al final llegan a un engranaje que tiene una cremallera y cuando tú giras el volante lo que hace es girar un engranaje y ese engranaje lo que hace es mover una cremallera hacia un lado a otro. Entonces, cuando tiras de esa barra por un lado se mueven las ruedas hacia un lado y cuando giras el volante para el otro la cremallera se mueve hacia el otro lado y las ruedas giran para el otro lado. Esto es, digamos que lo más básico. Pero ¿qué pasa? Como tú estás tomando una curva, el radio que dibuja la rueda interior tiene que ser más pequeño que el radio que dibuja la rueda exterior. Entonces, si tú giras las dos ruedas de la misma manera, o bien la rueda exterior está girando más de lo que debería, o la rueda interior está girando menos de lo que debería. Entonces la explicación básica en automoción es tienes que modificar esto para que cada una dibuje exactamente el radio que necesita y así no se produzcan pues un desgaste excesivo o que el neumático deslice lateralmente, tanto el interior como el exterior, depende del que esté mal configurado en ese caso. Así que lo que hace, pues se añade este famoso Ackermann que lo que hace es modificar esos ángulos, es decir, te permite aplicar cierta proporción en el giro. Cuando tú giras el volante lo que hace es que no giran lo mismo la rueda exterior y la rueda interior. Como ves, pues la teoría es bastante básica porque además es un elemento bastante sencillo. Sí es cierto que lógicamente tienes que estudiarlo y ver cómo incorporas ese elemento al coche, pero esto no es tan fácil porque entran en juego muchas variables que son fundamentales y esto nunca es así, y menos en competición. En primer lugar entra el ratio de giro, es decir, hay un circuito en lo que tú quieres que con un mínimo giro de volante giren mucho las ruedas y otro que tú quieres que tengas que girar mucho el volante para que las ruedas giren un poco. Digámoslo de forma básica porque nunca es tan exagerado, lógicamente. Tú modificas un ratio a lo mejor en vez de tener un ratio de 1,13 tienes 1,13 y medio o algo así. Pero bueno, para que nos entendamos. Luego además entra el ángulo de deriva de los neumáticos y todos los ángulos que conlleva la configuración en la dirección y suspensión de los coches. Es decir, el ángulo de deriva del neumático es que cuando tú estás tomando una curva, el neumático recibe unas fuerzas laterales muy altas y se deforma. De tal forma que el neumático, debido a estas deformaciones laterales y también longitudinales, aunque en menor medida, no tiene exactamente la dirección que tú querrías, sino que se modifica. Esto parece algo negativo, pero incluso en ciertos aspectos en competición se busca un ángulo de deriva que te beneficie para aumentar la superficie de contacto, para mejorar temas de grip o incluso el comportamiento dinámico, para que sobrevir o subir en función de lo que necesites en cada circuito o en cada curva. Y luego el ángulo de las ruedas, pues no solo tenés el ángulo de caída o camber, que es el más típico, que es decir, las ruedas no están así, sino que están un poquito inclinadas normalmente, al menos en el caso de los Fórmula 1 y la mayoría de coches de competición. Luego tienes también el ángulo de convergencia y divergencia que hice en el vídeo en el que explico un poco cómo es el dash de Mercedes, se ve bastante bien, pero bueno, básicamente es que las ruedas tampoco están así, sino que están un poquito abiertas, las ruedas delanteras están un poquito abiertas por la parte delantera y las traseras al contrario. Luego está el ángulo también de avance porque la mangueta de dirección no es completamente vertical a la rueda, es decir, digamos que donde está agarrada la rueda, por decirlo de alguna manera, no es completamente vertical, sino que tiene cierta inclinación hacia adelante. Y luego también tenemos el ángulo de salida que lo que hace es, digamos que inclinar un poco la rueda cuando se está girando. Esto es algo que se nota muy bien en los coches de calle. Cuando veas un coche girando, sobre todo a baja velocidad, lo vas a notar muy bien que la rueda no solo gira así con todo esto, sino que se inclinan un poquito y eso se nota bastante bien en coches de calle. Y bueno, todo esto, cuatro ángulos distintos, pues tienen muchas ventajas que, bueno, si nos pusiéramos a explicar aquí todas las ventajas que tiene y todo el tema de sus configuraciones, pues sería eterno. Esto requeriría un vídeo para cada ángulo sin duda, que probablemente lo hagamos en un futuro, pero bueno, no viene al caso. Entonces, si seguimos hablando del Ackermann, lo que pasa con todo esto es que dependiendo del momento, de la velocidad, del circuito y de todas las configuraciones de estos ángulos,
cuando tú giras el volante, las ruedas no van a ser algo trivial de decir en cuanto yo gire así, la rueda va a girar esto, sino que es complejísimo. Y además, en caso de los Fórmula o muchísimos coches de competición, incluidos los karts, no solo es que se lleve al extremo los neumáticos y todo esto cambie, sino que además se busca que la rueda exterior no solo no gire menos que la interior, sino todo lo contrario, es decir, que la rueda exterior gire más que la rueda interior. De hecho, en muchas cámaras on board de la Fórmula 1 se ve claramente como la rueda interior parece que está recta y la rueda exterior se cruza muchísimo para que el coche gire. Entonces esto sería como un Ackermann inverso, es decir, no solo no estás favoreciendo lo que en un principio decíamos que había que hacer para evitar desgastes, sobrecalentamiento, deformaciones y demás, sino que lo estás provocando aún más. Esto evidentemente pues tiene su porqué y además tiene un estudio complejísimo, pero bueno, el caso es que cuando tú frenas se produce un balance de carga hacia adelante, es decir, digamos que se levanta el culo del coche y el morro se pega aún más al asfalto, lo que provoca que haya más peso en el eje delantero que en el eje trasero. Y entonces cuando empiezas además con ese balance de carga hacia adelante a girar hacia la derecha, por ejemplo, resulta que la rueda izquierda se te carga muchísimo y la rueda derecha se te descarga. Entonces tienes muchísimo más peso en la rueda delantera izquierda cuando tú estás girando a derecha. Entonces en ese momento esa es la rueda protagonista y si tú has conseguido que esa sea la que marca la dirección del coche para tomar la curva, vas a conseguir que se comporte de esa manera. Si tú tuvieses un Ackermann normal, no este que vemos aquí en los Fórmula, la rueda exterior habría girado menos que el interior y resulta que la rueda exterior es la que más carga tiene, entonces te iba a provocar mucho subviraje y no ibas a poder tomar la curva correctamente. Esto provoca cierta degradación, esto provoca sobrecalentamiento, pero bueno, al final en competición tú lo que quieres es el máximo rendimiento, que el coche vaya lo más rápido posible y si tienes que recurrir a algún cambio neumático o lo que sea, pues lo haces. Pero también tienes que tener en cuenta que los neumáticos de competición están preparados para eso, están preparados para deformarse, están preparados para soportar ciertos picos de temperatura al tomarse estas curvas, entonces todo eso hace que sea bastante más favorable. Entonces el ángulo de Ackermann, como ves, no es un parámetro fijo, no es solo para que la rueda exterior gire menos que la rueda interior, ni mucho menos, de hecho en Fórmula es todo lo contrario y en karts y en muchos más coches de competición. Entonces a partir de ahí ya pues, configurar el Ackermann es un mundo, cada vez que un equipo va a un circuito pues tiene que ver dónde puede aprovechar más un ángulo de Ackermann más fuerte o un poquito más ligero, viendo cómo afecta a cada curva, etcétera. Así que como ves el ángulo de Ackermann es algo muy complejo, tremendamente complejo porque entran en juego muchísimas variables. Tú puedes configurar esa pequeña pieza o ese pequeño ajuste para que la rueda interior y exterior entre sí giren más o menos relativamente, pero luego tienes que tener en cuenta que los neumáticos se van a deformar, que tienes muchísimos otros ángulos y otras configuraciones del coche que van a afectar, todos los balances de carga, etcétera. Así que, bueno, al final la idea del ángulo de Ackermann es mantener un cierto control entre el subviraje y el sobreviraje. Y la nueva idea, por ejemplo, que parece que está sobre la mesa de Mercedes, de su Ackermann variable, pues lo que te va a permitir es que en las curvas rápidas tengas un Ackermann quizá un poquito más subvirador y en las curvas lentas un poquito más sobrevirador. Es decir, que la rueda exterior respecto a la interior gire más o gire menos. En este sentido, pues en un coche de calle a lo mejor no tendría tanto sentido porque los neumáticos no se llevan al límite, entonces tú en un coche de calle lo que quieres es que no se te desgasten los neumáticos para no tener que cambiarlos prácticamente. Entonces, en este caso, en los coches de calle, pues sí que la rueda exterior siempre va a girar menos que la rueda interior para mantener esa curva normal y que el neumático no tenga deformaciones laterales y desgastes excesivos. Así que como ves es un tema bastante complejo, espero haberte aclarado un poco y nada, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.